Un deseo de lugar, hoy la mano de Dios y la universidad. Y llevando en el alma un deseo de lugar, hoy la mano de Dios. Hola muchachos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Foro Cruzado acá en Facebook. Como todos los lunes a las 9, la semana pasada no estuvimos, hoy día volvimos, así que, pero ya con equipo casi completo, la Rafa para variar está tratando de conectarse. Esperemos que lo logre, pero ahora, obviamente primero saludar al equipo, primero el señor José Luis Quiroga que nos acompaña ahí desde la oficina, desde el trono desde los baños de la oficina. Desde la oficina. No lo mate así. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Una vez hice un curso con Mayo Navia. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Mayo. Y a toda la gente que nos está escuchando en este momento. También a la Rafa, que lo único que hace es escucharnos. Ella no ingresa últimamente. Bueno, un día lluvioso, un día desesperanzador, al igual que estos últimos meses. Pero charla motivacional güey. Un día. Bueno, pero si es así, nomás que nosotros le ponemos el pecho a las balas igual, pero de que es desesperanzador, es desesperanzador. ¿No escucharon al presidente hoy día? Desesperanzador. Yo ya no escucho nada. Buenas noches. No. En realidad, mejor. Ya, pues. Luego también para el señor Alfredo Morgan, que está ahí abajo. ¿También cambió el escenario, Alfredo, el día de hoy? No, el mismo de siempre nomás. Me saqué el gorro nomás, la única sacó la ropa tendida que tenía atrás. Sí. Un buen día para colgar la ropa. Sí. Puso una pizarra, se hace el interesante ahí. Sí. Es lo único que puedo hacer aquí. Te vaya a hacer un bombale. A ver, Alfredo, no veo tu pizarra, güey. Bueno, como siempre, 3/4 de... Hola, Rafaela, sí. ¿Cómo estás? 3/4 en pantalla, porque la Rafaela aquí peleando con la tecnología, como siempre. No sé si será para nosotros o... ¿Cómo fue? ¿Cómo? No te entendimos nada. Sí, no sé. Ese es el problema de estar hablando desde el baño. Pero deberíamos hacer un contacto... Ahí sí se te escucha, sigue hablando. Oye, deberíamos hacer un enlace en vivo. La Rafa nos dejó un audio, pero ya, no sé. No, mentira. Oye, la Rafa mandó un audio. ¿Será para nosotros? ¿Será para nosotros o será para la audición? Yo lo voy a escuchar. Hablen ustedes, me voy a mutear para poder escuchar. Sí, porque yo justamente para que no saliera aquí del computador, no le puse audio. Al que sí le puse audio fue a Chapa Fuensalida, que estaba escuchándolo antes de entrar aquí al programa, por invitación de Cruzados, que hizo un concurso para socios y abonados, y está Tu Historia, creo que se llama. Sí, esta es mi historia. Se llama la serie que hace Cruzados los días lunes. Les abrimos el horario, entonces... Claro, se les ocurrió competir contra nosotros. La verdad que nos estaban teloneando. Exacto. Son nuestros teloneros. Ellos. Sigue hablando el Chapa, entiendo eso sí. Seguía hablando, claro, hasta este momento. Yo no me daba para escucharlo a él y estar aquí, así que lo corté. Pero estaba bien interesante, en todo caso, la conversación. Era bien dinámica, bien fluida. La conducía el trovador del gol, fíjese, de Radio ADN. Lo que pasa es que es una entrevista entre comillas privada,
porque hay que postular y es bajo una plataforma de reuniones básicamente que es Microsoft Teams, Así pero es. está con el canje de hacerlo con el partner de radios que tienen, que es ADN. Por eso el conductor y quien hace la entrevista es Alberto, y de hecho mañana aparece como una especie de exclusiva en La radio. Radio ADN también. Ah, ok. O sea, mañana va a ser público para todo el que lo quiera Entre escuchar. comillas, van a salir algunas cuñas probablemente Yeah. en los tenores. Sí. ¿Pero de qué temas Sí, habló? porque Bueno, si no vamos era una con conversación bastante larga para dar en la radio. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en esta especie de reunión, entrevista entre el Chapa, Alberto Jesús López y los hinchas? Mira, primero, como a De hecho, modo tú de estuviste tomando bonito, nota, es pero- que yo al señor Quiroga no le estoy Sí, te entendiendo dijo ninguna de las intervenciones. te dijo que tomaste notas. Eso. Hay que ponerle subtítulos. Ya, sí, no le estoy. Está con problemas. ¿Cómo está de la espalda todo esto, señor? Sí, quedó Bien, pegado. tengo problema de conexión solamente. No, sí, nos dimos cuenta. Alto delay tiene. Puta la wea. Responde por 10 segundos. ¿Cómo los garabatos, güey? Yo jamás he dicho un garabato aquí. Vamos a volver con la comprometida. Los garatos. Oye, bueno, Ya, Los vamos a hablar garatos. ahora sí de la hablemos de Chapa Fuenzalía. Te iba a decir que hubo algo muy bonito que se dio antes de que empezara la conversación oficial, es que hubo, a medida que se iban conectando los socios y hinchas, lo hacían todos con la cámara prendida, entonces los niños sobre todo, porque había harto padre con su hijo ahí frente a la cámara y saludaban al Chapa así como si lo estuvieran, como si fueran íntimos amigos. El Chapa fue muy agradable con ellos, incluso mandó un saludo de cumpleaños a una niñita que está ahí, que había recibido su polerón de Católica, así que fue bien buena esa previa con los hinchas. Y luego una entrevista bastante lineal, por decirlo de alguna manera, de línea de tiempo, desde los inicios a los 11 años del Chapa Fuenzalía en el fútbol, luego retoma la actividad a los 13 y a los 16, él cuenta que se lo toma más en serio y empieza su carrera futbolística en Católica en particular, y él cuenta ahí que tuvo la suerte de que fue la suerte la tuvo él, la suerte no la tuvimos los hinchas de ver a la Católica de Garré, porque es a partir de la salida de Garré de Católica y de la asunción de Jorge Pellicer en el primer equipo, que él debuta en Católica. Jorge Pellicer era el entrenador de las inferiores, de las divisiones menores, lo conocía a Chapa Fuenzalía, a quien llamó, según el relato del propio jugador, a principios o sea, Chapa sale en diciembre del colegio y 3 meses después lo llama Pellicer para que se integre a la Católica como delantero. Esa era la función en la que lo quería Pellicer. ¿Y por qué tiene que ver esto con Garré? Que es, bueno, el desastre de Garré que ya todos conocemos, o los que lo tuvimos la suerte, entre comillas, de ver. Y lo echan, asume Pellicer, y Pellicer considera a Fuenzalía en parte del primer equipo, y ahí Fuenzalía él mismo declara que además de tener las ganas de ser parte del primer equipo, porque él ya había cumplido su primera meta en la vida, por decirlo de alguna manera, que era que debutar en primera división, y convierte 4 goles en los 5 primeros partidos que él juega. Entonces es como el debut soñado, porque no solo empieza en el primer equipo, sino que empieza con un debut goleador. De hecho, si no estoy mal, José Pedro Fuenzalía debuta en el debut de Jorge Pellicer, una derrota contra Unión Española en San Carlos de Apoquindo, un 4-0. Y ese es el primer partido del Chapa. De ahí empieza a alternar mucho en el primer equipo. De hecho, el otro día, cuando partimos la temporada, hablábamos del primer gol que hizo en este partido con Cobreloa cuando debuta también Darío Conca. Pero fue como que Pellicer lo puso como su caballito de batalla. Fue el juvenil con el que llegó, por decirlo de alguna manera, y el que hizo recurrente en el primer equipo.
Exacto, tenía toda la confianza del técnico ahí en ese entonces. Entonces, cuenta además que, a ver, que bueno, de ahí también viene el relato de todo lo que fue el Mundial del 2005 en Holanda, que no sé si Claro, alguno el Chapa fue en gran parte titular de esa sub-20. fue en gran Una parte titular, porque sub-20, él, como él mismo decía, era uno de los pocos jugadores que estaba jugando en primera en esa claro. selección. De hecho, en esa selección de la sub-20, Matías Fernández estaba jugando en primera. Claro. Eh, Isla parece, o Jara. no. No. Carlos Carmona es el jugador que se repite en la sub-20 del 2005 y del 2007. Y Carmona en ese tiempo todavía no estaba alternando en el primer equipo de Coquimbo, pero tampoco era así como un fijo. El otro que sí jugaba mucho era Gonzalo Jara, que en ese tiempo estaba Jara en era el que te iba a decir, claro, era Jara. y Yo de dije hecho Isla y nada que ver, era Jara. en ese mundial Jara se come probablemente la expulsión más tonta en la historia de la selección chilena, porque se estaba probando un reglamento donde los jugadores no podían tomar la pelota después de que les cobraban una falta. Y a Jara le mostraron 2 amarillas por tomar la pelota después de hacer falta y lo echaron en un partido. ¿Fue en ese mundial que Chile se comió como 7 goles con Holanda? Primer partido le gana 7-0 a Honduras, segundo partido pierde 7-0 con España, ¿puede ser? Yo Porque te diría que con Holanda, que con el dueño de casa. Con Holanda juegan después, si no estoy mal, después. Le busco al tiro el dato, usted sigue hablando. Pero hubo uno de esos partidos que se comieron un 7-0, que era del cielo a la tierra de ese mundial, y era impresionante. Y a propósito del partido 7-0 y después perder un partido 7-0. Claro. Entonces, a propósito, como enlazando un poco el nombre de Carmona con una anécdota que contaba el propio Fuenzalía, es a partir de la lesión de Carmona que Fuenzalía entra a la selección de San Paoli del 2015 para la Copa América, porque él, como contaba esta es mi historia con Cruzados, y lo llama San Paoli a Fuenzalía para decir: el día lunes, por decirte, voy a entregar la nómina y tú no vas a ir a la selección. La nómina, los jugadores van a ser 23, claro, pero 23. yo tengo que inscribir a 30 y te molestaría si yo te incluyo aquí para hacer número en el fondo. Y él le dice: no, ningún problema, qué sé yo, ese filo, así, a mí con que me consideren feliz. Y es a partir de la lesión de Carmona, justamente, que una semana antes de que se inicie la Copa, es llamado a la Copa América, que pero finalmente Chile en la Copa América, gana. En la Copa del 2015 el Chapa casi no juega, si no estoy mal. No, no sé minutos, yo no lo recuerdo por lo menos en algún partido muy puntual. Pero eso, mira, aquí tengo parte del plantel. Lo que hablábamos hace un rato, Chile en el Mundial Sub-20 de Holanda del 2005, primer partido le gana 7-0 a Honduras, de hecho con goles del Chapa Fuenzalía, el Chapa hizo 2, y en el segundo partido pierde 7-0 contra España. Después pierde 1-0 contra Marruecos. Sebastián Ignacio está compartiendo justamente ese dato. ¿Dónde? Sebastián Ignacio en Facebook, En Facebook, aquí estás, ahí está. Triunfo 7-0 Honduras, 7-0 España, 1-0 Marruecos y en octavos con Holanda. Ahí está. Muchas gracias. En octavos mucho más rápido. Perfecto. Claro. Perfecto. Ya, pues, y de ahí para adelante. ¿Perdón? Y de ahí para adelante. De ahí para adelante, Chapa fue en salida. Yo tengo una pregunta, Alfredo. ¿Hablaron algo de el retorno del Chapa a la Católica? De lo difícil que fue la relación con el hincha en los primeros meses de cuando el Chapa vuelve a la Católica. Sí, lo hablaron. Él fue muy diplomático, por decirlo de alguna manera. Dijo que había sido difícil, pero él hizo hincapié básicamente en lo difícil que había sido, porque además se lesionó en esos primeros meses de regreso al club. Entonces, él no habló mucho de los hinchas, habló más que nada de que su regreso así había sido especial, porque él tenía dudas de volver o no, porque se había ido, a ver, déjame ver bien el dato. Se fue el 2007 y volvió el 2016. Sí, vuelve casi 9 años después y entre esos años jugó mucho tiempo en Colo-Colo. De hecho, hubo un momento en que el Chapa tenía más partidos por Colo-Colo que por la Católica, creo que ya los emparejó.
también pasó por O'Higgins. Exacto, y ahí es donde conoce a Sampaoli, de hecho. Y el regreso a Católica se da básicamente, dice, porque Mario Salas y los dirigentes tenían mucho interés. Él tenía dudas esto de si después de 9 años tenía sentido. Él quería volver a Católica, pero no sabía cómo iba a ser, tenía dudas al respecto. Y es el propio Salas y la dirigencia a la que le dijeron: tú tenés que tener esta segunda oportunidad, tenés que ganarte a la gente de Católica, tienes que tener esta oportunidad, me repito. Y él dice que, él cuenta que venía de ser campeón con Boca, que Sí. su mejor partido, según él, en la Argentina fue contra Newell's el domingo anterior a su llegada a Chile para integrarse a la selección de la Copa América 2015, y campeón con Boca, campeón con Chile. Lo que le quedaba era ser campeón con Católica. Entonces, que para él, y esto sonaba creíble al menos, el mejor partido de su carrera, o el momento más lindo de su carrera, era ese abril de 2016, campeón con Católica, junto a frente a Audax Italiano. El Chapa fue campeón con la Católica. El Chapa ya había sido campeón con la Católica. El Chapa fue campeón con la Católica el 2005. De hecho, anota su penal en la definición contra el AU. Sí, pero para él dice que en pleno desarrollo futbolístico, o más como más el tema de salir campeón más como referente. Exacto, más como un jugador relevante del club, con continuidad, y además haciendo el gol trascendente que hace ahí contra Audax. Era uno de los momentos más lindos, porque él además se recuerda que le pregunta aquí el trovador cómo era el ambiente después de perder este partido con San Luis. Si se acuerdan que un partido mitad de semana, cancha sintética, horroroso, el peor partido de mierda que se puede jugar la Católica. Se la había ganado a la U. Ahí decimos: ya estamos listos, hay que ganarle a San Luis, coser y cantar, como dicen, y se pierde a mitad de semana, horroroso. Y él había ido al estadio con su ropa de festejo, por decirlo de alguna forma. No dijo cotillón, pero había ido a ese partido con Audax y con esta ropa de festejo, y finalmente él tenía la confianza de que iban a ganar. Lo ganamos de todas maneras, vamos a ser campeones. Pero que le había sorprendido mucho la disposición del hincha en el estadio, porque pensó que después del partido con este partido que decíamos que se pierde con San Luis, iba a caer el estadio abajo, los iban a buchear o qué sé yo. Pero que además, en particular, cuando Concepción hace el gol en Rancagua, la U de Conce, y el estadio se viene abajo ahí gritando, qué sé yo. Ese fue el gol de media cancha, ¿no? ¿Perdón? Ese fue el gol de mitad de cancha, exactamente. El segundo gol de la U de Conce es el gol de mitad de cancha. El segundo es el de mitad de cancha. Y Colo-Colo, no me acuerdo, parece que había hecho un gol también, estaba ganando en ese momento. Un partido por la radio ahí, como en los viejos tiempos, ahí en la cancha y en la radio, atento. Y que eso es lo que más le había gustado a él, como veía que la gente atento aquí a lo que iba pasando en la otra cancha, y que hubo un momento en que pasaron de creer, antes del partido creían que iban a tener que ser ellos los que motivaran a la gente, por cómo se había dado el partido con San Luis, y al final había sido la gente la que había motivado mucho a los jugadores a sacar adelante ese partido, y que luego ver la celebración y romper estas rachas de las 2 semifinales de las que venía de perder Católica, además, por penales, cuando él regresó a Católica, por lo menos, revertir esa historia. Oye, yo creo que en atención a que Rafaela Rojas es parte integrante de este programa, ella no para de aportar datos en el Facebook. Creo que deberíamos hacer el segmento de lectura de la panelista Rafaela. Llegan todos los datos tarde. Por ejemplo, dice: voy a hacer un resumen de lo que ha dicho. No juega, dice. 30 de abril de 2016. El 2005 después agrega. Señala, donde se pelearon jugadores en el camarín. Luego dice, de Camargo. Luego, y terminamos diciendo gol de Manríquez. ¿A dónde? Gol. Y además, perdón, el gol de Camargo, que menciona la Rafa, es en la segunda rueda.
también con el O'Higgins de Conce, pero es en Concepción. El gol en Rancagua, que es el gol que, comillas, abre la ilusión para la Católica, es de Fernando Manríquez. Porque el primer gol Pero de... perdón, no interrumpa, acuérdate, no interrumpa la Rafa, yo para estos efectos estoy perdón. Rafa. Sí. Y por último dice, guajajajajaja. Muchas gracias, Rafa, por tus comentarios. Gracias, Rafa, por tu aporte. Oye, el que Oye, quiere yo quiero agregar algo. por Sí. Facebook. José. Quiero agregar algo, ya que estoy mal de conexión, para estos efectos, estoy mal con el micrófono, parece. Para estos efectos, igual, cuando hable, cállese, como lo hacemos con la Rafa, porfa. El Chapa Fuenzalida en la hinchada de Católica es bien resistido por un segmento de la hinchada. Yo hablaba con Alfredo Por el segmento, comillas, pelotudos. Por el segmento barra brava, la verdad. Por el segmento que se cree más importante que el club. Ese es el segmento que no quiere el Chapa. Pero déjame presentar y ahí puteamos o alabamos. El tema es que el otro día, a propósito de una publicación que hizo Chapa Fuenzalida justamente en el Instagram, también fue bien resistido respecto a los barra bravas, justamente porque aparentemente él no habría ayudado en una circunstancia bien complicada a la barra brava por un lado, y por otro lado ahora, en esta etapa en que hay necesidades de parte de mucha gente, tampoco el Chapa Fuenzalida ha hecho público, que era lo que le recriminaban, no ha hecho público sus donaciones que eventualmente haya hecho. Y el Chapa Fuenzalida se respondía diciendo, puta, yo ayudo a quien quiero, cuando quiero, y no tengo por qué andar publicando. Ahora, ese segmento señala que el Chapa Fuenzalida en realidad fue desleal y en realidad traidor con la institución, con la Católica, en el sentido de que besó la insignia. Yo no tengo registro, con Alfredo, como digo, hablábamos de eso. Habría besado la insignia. Nunca lo hizo. El último jugador que iba a besar la insignia de Colo-Colo fue a Rosenthal en el Estadio Nacional, cuando Coto Sierra hace un tiro libre, ni siquiera el gol fue de Rosenthal, y Rosenthal se va corriendo hacia... ¿En serio? No me acuerdo de eso, güey. Un gol del Coto Sierra. ¿Tú no te acordáis de eso? Yo sí me acuerdo, fue un partido que terminó. No, yo me acuerdo porque estaba en el Estadio Nacional y además el gol de Coto Sierra es hacia el arco donde estábamos la gente de Católica. Y Rosenthal, sin pito que tocar, se va besando la camiseta de Colo-Colo, cosa que ya había hecho en un amistoso en una Copa Gato contra La Calera ese mismo año, y en el antiguo estadio de La Calera. Y ese es el último jugador que yo recuerdo haber hecho una cosa así. Ahora, yo de Fuenzalida no recuerdo haber escuchado ninguna mala declaración tampoco durante su paso por Colo-Colo. Fuenzalida es como, yo me recuerdo a Rodrigo Goldberg, porque este gallo, todos sabíamos que era azul hasta la médula, pero yo no puedo decir nada de Goldberg porque el tipo fue muy profesional en la Católica. No lo maravilla, pero tampoco habló mal, ni antes, ni durante, ni después, teniendo tribuna, teniendo de todo para hacerse el canchero, o para la galería, o ganarse el cariño popular, por decirlo de alguna manera. Y a mí me da esa misma impresión con Chapa Fuenzalida. Él nunca, que yo recuerde, vendió antes de irse alguna postura de ídolo o de ir a tocar el bombo y yo soy uno más ni nada. Y así como se fue sin que lo echaran, volvió sin que lo llamaran de alguna manera. Y se ganó el cariño a puro fútbol. Entonces, a mí la verdad es que el paso de Fuenzalida no me produce mucha. Vamos a entrar, José, en el mismo cuestionamiento. Pero la categoría ídola... otro día de Cruzados. Que es que las cajas, es que no apoyan, es que no hacen esto. ¿Por qué cresta tienen que estar ellos a cargo de eso? El Chapa, si quiere donar con su plata, done. Si lo quiere hacer público, bien. Si no lo quiere hacer público, bien también. Esos tipos, ese grupito de hinchas, de pseudo hinchas, que está dedicado hace años a tratar de hacer de la Católica algo que no es, está cagando fuera el tiesto una vez más. Es como, oye, pero ¿por qué él no se pone la camiseta? ¿Por qué, Mayo? Pero si es una opinión válida, es una opinión válida de un segmento. Bueno, es una opinión, pero no pasa de eso. No es válido meterse en la ideología que tenga otra persona. Mira, es lo mismo que cuando dijeron que había que cancelar. A mí me parece que es similar a... La de la Católica.
Es el capitán. Espera, Ganador de la Católica. Y los guanes empiezan, pero es que no dijo esto. Ay, es que no dijo lo que yo pensaba. No dijo lo que yo quería en el fondo. Yo quiero. Váyanse a la mierda, weón. Váyanse a la mierda. Es como cuando entraron a cuestionar a Cristiana Álvarez si era el capitán o no de Católica, o si debía ser o no de Católica, cuando se pronunció en contra del aborto, por ejemplo. Y yo, sin estar de acuerdo con las declaraciones de Cristiana Álvarez, primero que todo, me parece insólito que algún hincha, venga de donde venga, se sorprenda que un jugador de Católica esté de acuerdo con lo que plantea la Iglesia, que le da el nombre al club. Yo no soy muy religioso, muy creyente o muy practicante, pero no me va a sorprender si la Católica se alinea con la Iglesia que le da el nombre. No es lo que yo desearía, no es lo que yo sigo, pero que un jugador formado en Católica esté de acuerdo con la Iglesia no me parece tan extraño, ni me parece motivo de cancelamiento o de lo que sea. Y así como hemos tenido jugadores, el propio Rosenthal, que entiendo que es judío practicante, o otros evangélicos, tuvimos al bíblico en Católica, son cosas totalmente personales que no se tienen por qué mezclar. Por lo demás, donaciones o no, si las hizo y las hizo en privado, lo que importa es que las haya hecho y que hayan beneficiado a la gente que las necesita. Que te tengan que dar que te tengan que dar explicaciones o que tengan que estar alumbrando sobre lo que se hace, me parece mucho más deshonesto que hacer las cosas en privado. Porque al final tú, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Para ayudar a alguien o para alumbrar que estás ayudando a alguien? Ese es un gran punto. Entonces, claro, a mí me parece que... Ese es un elemento de la resistencia, como dice Diego Pablaza, ese es un elemento, pero el otro es justamente, y ustedes se quedaron con esa parte solamente, pero lo que dice Diego Pablaza es cierto, por la supuesta postura política y porque no se arrepiente de haber ido Colo Colo, y eso es una realidad. No tendría por qué haberse arrepentido. Eso es porque está la resistencia. Es un profesional, ¿por qué se tendría que arrepentir de ir a Colo Colo? No tendría por qué haberse arrepentido. Si estos pelotudos pero lo ven como un traidor. No, pero escúchame, si estos pelotudos hubieran existido hace 50 años, hubieran cancelado el sapito Livingston, güey, porque jugó en el Colo. Sin saber por qué, porque el sapo Livingston se fue a jugar al Colo para salvar a la Católica, porque la plata que le pagaron se la pasó al club. Que el Nacho Prieto fue entrenador del Colo en el 94, un año después de jugar la final de la Copa Libertadores con la Católica, ¿también lo hubieran cancelado? Fuyú también estuvo en Colo Colo, si no me equivoco. También fue técnico de Colo Colo. Completo, weón. Por sus tonteras. Además, obvian la razón por la que el Chapa se fue al Colo. La gente no considera esas razones. Entonces aquí prefieren quedar con esa historia inventada que se armaron, como dice Pancho Mato antes, de que la Católica nació en Independencia y tanto, weón. La Católica partió en la Universidad Católica, la universidad más elitista que existía en Chile, hasta que aparecieron las privadas que están precisamente al lado de San Carlos. Y que es un club social cuando nunca lo fue. Pero la razón por la que el Chapa se va, uno, el Chapa decide estudiar, y eso lo sabemos todos. Sí. Y se va del fútbol. Cuando el Chapa se pone a estudiar, después dice, ¿sabéis que no? Quiero volver a jugar. Y vuelve a la Católica. Y al Chapa, cuando está volviendo a la Católica, obviamente aparecen los datos, las típicas movidas de adentro, aparece un representante que le dice, Chapa, te tengo una oferta de Colo Colo, pongamos números, yo no estoy seguro de los números, sé que la razón fue así, pero le dice, pongamos números, te ofrezco 10 millones mensuales a un tipo que tenía años, y cuando va a la Católica, en la Católica le ofrecen mantener el mismo contrato que tenía casi de juvenil, que era como de 2 palos. Entonces el weón, ya, uno podría querer mucho la camiseta, weón, mucho. Pero si en un lado te están dando 2 palos, siendo que ya saliste campeón con el equipo y que eras una de las figuras cuando te fuiste, y que la gente hinchó un montón porque te fuiste y te ofrecen 2 palos, y al frente te están ofreciendo 5 veces más. ¿Cachai? Con un contrato a largo plazo, la Católica le ofrecía 1, Colo Colo le ofrecía 5. Si el Chapa no se quedó de casualidad tanto tiempo en el Colo. En el Colo lo cuidaron. El Chapa llegó a ser capitán del Colo abiertamente sin nunca haber dicho que era hincha del Colo. Y la gente hasta hoy, en los partidos de Católica con Colo Colo, cuando el Chapa entra,
lo aplauden. En el Monumental lo aplauden, weón. Sí. Pero acá somos Mira, si pelotudos. hay jugadores, es como que yo dijera, yo no voy a reconocer lo que hizo Cheito Ramírez o Javier Margas o Pizarro en Católica, porque son jugadores identificados con Colo-Colo. Cancelemos el campeonato del 97, pues, weón. Exacto, cancelemos. A ver, si yo me voy a molestar, me molesta mucho más qué mierda hizo el Huevo Valencia en Católica. Esa cuestión es incomprensible. Eso me molesta mucho más. Olarra, que además le sacó la insignia a la camiseta. Olarra, sí. Claro. O si quería enójate con un Rodrigo Barrera, goleador histórico de Católica que jugó con la U y se ha cansado de alabar a la U, por ejemplo. Enójate con él. Podríamos cancelar también a Luca Tubor, bueno, porque jugó también en Colo-Colo, bueno, y no cancelar, bueno, esa palabra no la uso mi vocablo. ¿Qué significa esa palabra? Está de moda cancelar. Es un invento que se hicieron para decir como, ay, este jugador no debería estar en la historia este jugador no lo vamos a considerar nunca. Si este jugador no cumple mis parámetros morales y de vida y no hace lo que corresponde, que es lo que yo diga, está cancelado y no pertenece a la historia porque no hizo o no hace lo que a mí me parece que es lo correcto. Desde una superioridad moral autoimpuesta, por supuesto. Sí, pero nosotros estamos viejos, pues, weón. Acuérdate que en la época de Bartichotto, cuando marcó el gol y miró que casi se puso a llorar, pues. O sea, weón, a nosotros nos dolió, lo cancelamos, ¿o no? No, yo a Bartichotto le tengo un profundo respeto. A mí me parece y después le en esa época, cuando ocurrió el acontecimiento. No, pero el gol más triste de la historia de Bartichotto, a mí me dio pena, porque se notaba que el gallo estaba dolorido por lo que estaba haciendo. El weón nunca hablaba mal de la Católica. Pero si un profesional, pues, weón. Bajo la misma lógica, el profesional se aguanta el sentimiento, pues, weón. Nunca ha hablado mal de la Católica. Nunca ha hecho Pero a mí, nada fíjate, a mí es que esto es tan discutible porque para mí el último gran jugador que yo vi en Católica es Jorge Ormeño, que no es formado en Católica, no es de la Católica, no es hincha de Católica. No es hincha de Católica. Nadie duda que Jorge Ormeño es wanderino, es poco menos que el loro disfrazado, weón, que entra a la cancha Sí, pero bien sabemos que ya estamos hablando de los archirrivales, por feo, no confundamos. ¿Cachai? A mí me duele más con los que se fueron. Que se fue. A mí, si querí, que se va con Quismo da lo mismo. A mí me duele más ver a entonces la mitad pero mira, Lucho Pérez, weón, que yo lo tenía como crack de Católica, weón, y después el tipo es más colocolino que el insignia, weón. Cancelado, ahí ya, weón. Ahí Rubén Martínez después ganando la Libertadores con Colo-Colo. Bueno, ya somos viejos, weón. El campeonato del 97, pues, weón, si la mitad de los jugadores eran hinchas de otro equipo o habían jugado en la Copa Libertadores. Una de las grandes razones por las que la Católica tiene ese plantelazo del 97 es porque, queramos o no, teníamos la columna vertebral de la Copa Libertadores del Colo del 91. Bueno, y en el 2002 teníamos a Miguel Ramírez. Entonces. Capitán también, ¿no? Fue capitán de Católica. Claro. Acaba de escribir en Facebook con el Facebook de Foro Cruzado, lo adoro. Supongo que es la Rafa. No bueno, sé pero por eso te digo, si querí un Quique Acuña, bueno, que nos eliminó de penales, bueno, y después se va a la U. Eso sí que es impresentable. Pues. Cancelado, absoluto. Y uno que pasa piola, pero Choco Ponce, ¿cuánto rato jugó en la U y volvió a Católica? ¿Cómo que? Choco Ponce. Chueco llegó a la semifinal ganó el campeonato del 2005, llegó a la semifinal de la Sudamericana, pero ganó el campeonato del 2002. Con un paso largo, extenso por la U también. Extensísimo en la U, yo creo que el Choco Ponce jugó más partidos por la U que por la Católica. Es probable, y ahí nadie dice nada, pues. Entonces... Sí, pero mira, a ver, pero mira, yo no tengo una postura, ojo, el Mayo da la impresión de que está discutiendo conmigo, y Mayo está claro, no tengo una postura no. Chapa. Estamos discutiendo postura. Postura dando la idea, no de que tú la tengas. A ver, pero para resumir, a lo que voy, para aclarar. Alfredo, porque quería seguir con algo.
Bueno, resulta que cuando estamos hablando de jugadores emblemáticos, que para la hinchada es muy querida y reconocida, estamos hablando de Cueva Valencia, yo no me cabe duda que a los hinchas de la U tiene que haberle dolido. Bartichotto, no me cabe duda que a los colocolinos tiene que haber dolido mucho que se venga Colo Colo. Y el Chapa fue salida, era uno de ellos. Imagínate al Mumo tú entrando a la U al Colo Colo en su oportunidad. Yo no creo hubiera que sea en dolido a ese todos. nivel, José. No es así como las... José, Espérate, no es como las biches, no es como punto. las biches del fútbol, como está ahí. Pero es que por eso, ahí hay un Los que punto. juegan por los tres grandes, esos son otros casos. No podemos comparar lo que hizo Bartichotto con Colo Colo antes de llegar a la Católica, ni lo que hizo en algún momento el polaco Goldberg antes de llegar a la Católica, ni el otro ejemplo que habéis dado que ahora se me fue. No se pueden comparar. El Chapa era un jugador que estaba partiendo, además. Bueno, lo mismo con Gary Medel, y no obstante se transformó en un ídolo. Sí, pues, pero ponte tú ya, pues si no ha ganado nada Gary Medel. El Gary no ha ganado nada, ni una Copa Chile ha ganado con la Católica. Y viene prometiendo que va a volver a jugar poco tiempo. No, claro. Pero es que ahí hay un punto. Yo creo que los ídolos, además, obviamente, puede haber jugadores representativos de una institución. Pero hablar de ídolos a mí me parece súper personal. Porque ponte tú ahora, de hecho, algo que pasó el fin de semana. Cuando estuvo de cumpleaños el Milo, que por lo demás, si llega a escuchar esto, muy feliz cumpleaños. Hay mucha gente que al Milo lo tiene por ídolo. Mucha. A mí me cuesta verlo como ídolo, personalmente, porque yo sé que hubo algunas cosas internas en su paso por la Católica. No por eso voy a desconocer que debe ser uno de los jugadores más importantes de la Católica del 2000 en adelante. Si no, el más importante que ha tenido la Católica del 2000 en adelante. Yo eso no lo puedo desconocer. Pero para mí al menos no es ídolo. ¿Es un jugador representativo del club? Sí, sin duda. ¿Cachai? Quizás para el Chapa podría pasarle lo mismo a alguno. Pero de ahí a decir, para mí es mucho más... La Católica, weón, sí. me supera. Yo, por ejemplo, al Guaso Álvarez lo tengo como 3 escalones más arriba que a Mirosevic. Y eso es algo que muy poca gente compartirá, quizás. Pero es que eso es personal, a mí me pasa lo mismo. Y yo creo que porque compartimos la misma postura y la misma visión sobre los lo que dice la Rafa. Jugadores. Ya, pues, pero lo que dice la Rafa a propósito del Milo. El otro ejemplo. Ponte tú. La Rafa, yo amo al Milo y sé todo lo que pasó y lo amo más. Está bien, porque eso son cosas personales. O gente, por ejemplo, que puede estar más dividida sobre si Toselli es ídolo o no, por ejemplo. Yo estoy aquí con un punto que puso Lucho Montero, ese defensa que en algún momento llegó a la Católica. Un hincha se debe de su equipo y alentar a los jugadores que viste en la camiseta. Punto. Puta, estoy muy de acuerdo. Ese es el punto. Es uno del club, no de uno hincha de los colores de la camiseta y no de los apellidos que eventualmente vayan atrás de ella, bueno, porque cuando uno renueva el abono no es, a ver, veamos la plantilla, quién juega hoy día y quién juega, o si no, no vamos a ver a la Católica. Pero bueno, pero cuando tú renuevas un abono, lo renuevas en Alberto Fuyú, Mario Lepe, Sergio Livingston o Ignacio Prieto. 3 de esos jugaron en el Colo. Para los que viven cancelando al mundo, 3 de los 4 jugaron en Colo Colo. Pero esos 4 son ídolos. Entonces tú decís, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo, no es solamente el club. Claramente es que a ver, como tú mismo lo dijiste, nosotros somos viejos, así que esto es el jugador que vistió siempre una misma camiseta, como Mario Lepe. Hoy día no lo voy a ver, pero ni por si acaso. No existe, tendría que ser un jugador que a los 21 años se rompa, y puta, puede que aquí esté dando un ejemplo dentro del El último habrá sido Totti. Un jugador que a los 21 años se rompa y que viva con lesiones, pero que igual sea bueno en la cancha, entonces que no se va a ir nunca, va a ser titular cada vez que pueda. O más jóvenes que te hablan de Conca como si hubieran visto la 8ª maravilla del mundo, y nosotros en este mismo programa dijimos, puta, pero estábamos discutiendo si Reynoso o Percuani, y a Conca no nos metíamos ni por si acaso en esa ecuación, pues. Y entonces, y uno más viejo que nosotros te irá a decir, bueno, y el campeonato del 87, o el del 66, bueno, el que le ganó al Ballet Azul, o el que se fue al descenso. Uno siempre evalúa según el fútbol que le tocó ver.
y sobre todo el más joven, que es el que más pega. Para mí no va a haber forma de que tú no me digáis que el mejor fútbol chileno que se logró ver, o que yo logré ver, fue el de la década de los 90. Y han pasado 20 años de eso y no me conformo con que se haya pasado esa época del fútbol nacional, en el fondo. O incluso habiendo visto, porque nosotros somos privilegiados, o sea, hablando definitivamente, si miramos la historia del club, o sea, hemos visto la mitad de los títulos que tiene Católica en cancha. Bueno, o sea, y nunca lo hemos visto en segunda. ¿Ah? Sí, pues nosotros nunca los vimos en segunda división. Nunca lo hemos visto en segunda división, pero para mí, yo empiezo a ir al estadio en el 88, como decía. No fue hasta el 97 que vivía Católica campeón. Y esa era como la norma. ¿Perdón? Tú llegaste con la mufa de los 10 años. Yo llegué con la mufa, exacto. Bueno, entonces... Oye, chiquillo, bueno, está buena la discusión, pero no nos quedemos pegados para que avancemos, Alfredo. Bueno. ¿Qué otros temas tenemos para el día de hoy? Dale, pues, bueno. Pero seguido con este tema, ¿Qué te iba a decir? No, es que está buenísimo. Oye, respecto a Matías Cajáis, que hizo una entrevista, tú también, Alfredo, lo destacaste, y respecto a que él dice que Mario Salas no le agradaba el juego y por eso no lo puso. El otro día vi una entrevista a un colocolino, no recuerdo cuál, que también habló peste de Mario Salas como técnico, que es su peor entrenador, era un argentino. Y bueno, el tema que propusiste fue de Matías Cajáis. El otro día Nico Maturana, actualmente en Colo-Colo, también no tuvo muchas buenas palabras para Mario Salas. De hecho, lo trató de que era alguien que había cambiado con el tiempo. De que Mario Salas lo había tenido como una de las grandes promesas o como uno de sus defendidos en Barnechea o en la sub-20, y que ahora en Colo-Colo casi que lo dejó tirado y nunca le explicó por qué no lo ponía, etc. Bueno, de hecho, el tema que propusiste, Alfredo, ¿era por Matías Cajáis o por Mario Salas? Eso no me quedó la duda. Bueno. No, por Mario Salas, porque Cajáis en el fondo, él dice que a él no le fue bien en Católica y que se fue lamentablemente porque... Y el palo que le pegaba a Salas es que no decía las cosas de frente. Entonces, que él lo que se quejaba es que Salas no le había dicho nunca a la cara, yo no te quiero en el equipo, consíguete otro plantel, o qué sé yo, y lo llamaba, pero después le ponía a un joven en la posición, siendo que en el entrenamiento, por ejemplo, se daba a entender que él iba a ser el titular. Y ahora, hoy día, Barroso fue el que dijo eso de Salas, dice Rafaela Roja. Es verdad. Las críticas que dices tú. Y porque además Chapa fue salida ahora hace pocos minutos en esta mi historia y decía, no habló mal de Salas ni mucho menos, pero decía que era demasiado porfiado y que eso le había costado la salida justamente del club. Entonces parece, por cómo se va de Colo-Colo y por Salas dijo también, le pegó un palo Colo-Colo diciendo en Católica son mucho más unidos que aquí, quizás eso es lo que faltó en Colo-Colo, como dan a entender que en Católica los tipos eran menos cabrones, porque lo que hizo hoy día el Chapa fue salida que para él era llamativo que Salas no le importara si tú eras Paredes, por decirlo de alguna manera, o el juvenil recién subido. Él venía de Argentina, venía de ser campeón con Boca, y dijo, bueno, yo aquí estoy listo, voy a jugar, y a Salas le importó nada, lo sacó al tercer partido y no le dio ninguna explicación. Así que ese es un poco el comentario sobre Marcelo Salas, iba a decir. Mario Salas. Mario Salas. Oye, Mario Salas tiene una Mario Salas que acaba de firmar en Perú. ¿Cómo? Acaba de firmar, es una teleserie. Sí. ¿Firmó? Una telenovela. ¿Firmó al final en...? Sí, ya fue presentado en Perú. Fue presentado en Alianza de Lima, ¿no? Sí. Claro. Uno de los principales rivales. Oye, para ustedes... Lo que abre el espacio para otro técnico de Católica que llegaría a Colo-Colo, según el rumor.
No, Gustavo Quinteros no era Colo-Colo. ¿Así? No, no más. ¿Ya está descartado? De hecho, yo entiendo Lo descartaron los colocolinos que mismos. Po. yo entiendo que puede venir a Chile, pero no a Colo-Colo. Ya, voy a darle color. A ver, ¿a quién? ¿A dónde? Es la carta de Aquí la estoy, NFP si es que se va a rueda. los escucho todos cortados. Perdón, lo repito. Es la carta de Sí, la el problema es tuyo. ANFP si se va a rueda. Oye, respecto a Mario Salas, yo creo que cada uno de nosotros tiene una opinión respecto a que salió campeón y la cachara de España. Yo me acuerdo de Andrés Otero, en su oportunidad también panelista otrora de Foro Cruzado, él dijo da lo mismo, si los técnicos son campeones, el weón es lo máximo, ¿cachai? Para mí no es así. Mario Salas para mí No, es un no. técnico mediocre, muy mediocre, sin planificación, sin fútbol. De hecho, considero que esos campeonatos, de verdad, lo sigo sosteniendo y lo dije en esa oportunidad porque estábamos al aire en esa época. Nico Castillo se puso una camiseta y dijo: aquí vamos a sacarlo campeón, tal como hizo Paredes con la 30, y son jugadores que contagian al resto. A mí Marsala no fue incidencia en esos campeonatos. Les doy la palabra a ustedes, cabros. No sé si decir que no fue Ahora, si incidencia, tenéis, pero Mario, pero ¿no es con Mario Salas que Colo Colo le gana la Copa Chile a la Católica? sí, po, sí. Entonces, tan Ahora a principio de año. exacto, no es Pero, tanta pero suerte, no será, pues. no sé, pero fue un partido de mierda, amigo. Fue un 1-1 donde hubo dos llegadas que fueron dos penales. Yo no puedo decir que Mario Sala es un mal técnico. Yo no lo considero un mal técnico. Sí lo considero un mal líder de equipos. En el plantel de la Católica tuvo problemas todos los años. Aun cuando fue bicampeón en el 2016 tuvo problemas dentro del campeonato, dentro del plantel. No puedo decir que el título depende solo de los jugadores o depende solo de la hinchada, como les gusta decir a algunos, o que depende solo del técnico, como les gusta decir a otros. Yo creo que es un tema completo, pero si fuera claro, si fuera solo por Mario Salas, tendríamos que haber ganado el 2015 también, donde la Católica llevaba diferencia en el primer puesto y se lo terminó farreando. Si era por Mario Salas, el equipo podría haber mantenido el nivel. Yo creo que en gran parte se juntó la época probablemente más clara de Mario Salas como técnico de la Católica con el mejor plantel que le pudieron armar y eso marcó muchas diferencias. Pero si no olvidamos, la Católica del 2016 clausura, que es el primer torneo, es muy irregular y lo gana a pesar de esa irregularidad. Y en el segundo torneo, en el Apertura, porque recordemos que ahí estaban cambiados, la Católica pierde de los primeros 4 partidos, pierde 3 y empata 1. La Católica parte muy mal ese torneo. Y después cuando la Católica le gana la U en la quinta fecha, empieza a venirse arriba. En el primer torneo de Salas es que se pierde en la Florida. Ese es el segundo torneo de Salas, si no estoy mal. El primer torneo de Salas es cuando empatamos a 3 con Iquique y sale campeón Cobresal. Ya, el campeonato de Cobresal fue con Salas ya en la Sí, banca. pues fue con Salas, pero si todos Fue esos fueron con insólito Salas. eso de que se convirtió en campeonato largo, claro, por el terremoto. O No, aluvión, no, perdón. no alcanzó a ser campeonato largo. La Católica pierde en la penúltima fecha No, contra pero Iquique. hubo cambios por. No, pero Cobresal había vivido lo del aluvión entonces. Sí. No sé, ahí me pilló. Me Sí, atrevería a decir que eso fue Cobresal después. venía del aluvión y creo que se había transformado el campeonato en campeonato largo. No, si no hubo campeonatos largos en esa No, es temporada. que para mí la primera caída con Salas fue cuando se pierde en la Florida el campeonato. En definitiva, yo no soy muy de la teoría de esto de que los equipos juegan solos y que se gana con el vuelito o qué sé yo. Es Cada técnico imposible. debe tener su Le hubiera gracia. ido bien después de. A la selección le hubiera ido bien con Rueda. Si fuera por eso. Bueno, es que la selección no venía, bueno, la selección se quedó fuera del Mundial también, y La también lluvia. por otros cuestiones. La lluvia es Está espectacular. terrible fuerte la lluvia, sí. Bueno. Hace mucho tiempo yo no recordaba lluvia así en Santiago. Está bueno, la De arriba para sequía. abajo y mojado. Claro, con harta agua. Sí. Sí. Oye, ¿alguien sabe esto que... Bueno, dale Alfredo, perdón, para que termine tu idea. O No, no sé si la básicamente que terminaste. yo creo que Católica sí, no comparto con Mayo esto de que
solo por Nico Castillo o Bonanote en ese caso también, Católica fue campeón. El técnico No, algo tiene que decir. Lo que sí pareciera es que tiene un método de el Ubuntu, el Chaka Zulu, como se llame el sistema. No, se llama dale, vamos. El dale, que termina por agotar. Que son tipo motivadores que te tienen pero después no se sostiene por mucho rato ese discurso. Y la porfía de Salas fue evidente en ese último año. Que quizás la imagen o la peor imagen que nos deja Mario Salas, que fue casi como un Garré de ser campeón a ser Garré en ese último. Bueno, pero si el 2017 de la Católica es horrible. Fue muy malo, sí, fue muy malo. Entonces, ahí claramente se ve que no estaba llegando a los jugadores, como se dice, y que pareciera que en Colo-Colo nunca llegó. Así es que yo creo que no sé cómo explicarlo. Es muy raro que Salas normalmente parte bien en los planteles o tiene un buen inicio y después se estanca y se va para abajo, y eso puede ocurrir incluso en periodos cortos. Por ejemplo, lo que le pasó con Barnechea. Con Barnechea parte muy bien, llega a pelear una final para subir a primera incluso, y se las farrean. Después tienen otra oportunidad en la promoción de ese mismo año, se la vuelven a farrear con Cobresal. Después en la sub-20 del 2013 le pasa 2 veces, le pasa en el Sudamericano y le pasa en el Mundial. En el Sudamericano Chile parte ganando los primeros 5 partidos. El Mundial de Turquía, ¿dónde fue ese Mundial? Gana Argentina incluso. Y en el Sudamericano terminamos clasificando apenas con un partido contra Perú, con un gol que le anulan a Perú muy raro. Después en el Mundial lo mismo. En el Mundial partiste como caballo y para adelante en una carrera y terminaste apenas perdiendo un partido estupidísimo como el que pierden con Ghana. Después cuando vuelve a jugar en Huachipato, lo mismo, tiene partidos muy buenos en Huachipato, pero nunca logra regularidad. Después en la Católica, 2 primeros torneos donde peleáis el campeonato, pero no lográis objetivo. Termina saliendo de campeón y después un campeonato horrendo el 2017. En Perú gana al principio, después de nuevo se viene abajo, termina siendo campeón del año por el acumulado. Vuelve a Colo-Colo, horrendo. Ahora vamos a ver cómo le va en Alianza Lima. Si le va mal es porque de verdad tiene una... Es que no sé si es mediocridad, pero a mí me da la impresión, y creo que lo hemos hablado aquí antes, y creo que en algún momento lo dije hasta en el foro antiguo, Mario Salas a mí me da la impresión de que es un técnico que no aprende, o que no quiere aprender, no logra... no madura, así como que un niño todavía. No logra madurar como técnico, entonces le suelen pasar siempre los mismos problemas. Porque estaba pensando mientras hablábamos, tú, que Lasarte parecía mucho mejor técnico y no tuvo resultados. Pero al final el resultado manda también en la impresión de si es bueno. Yo creo que Lasarte tuvo una mala adaptación. Es un buen técnico Lasarte, pero no se adaptó al medio. A mí no Oye, Mayo, muchas veces hemos dicho, que comenten. Eso mismo te iba a decir. Tenemos muchos comentarios aquí. Luis Montero, me voy a ir al infierno, pero Higgins y Cobresal fueron campeones después de una tragedia. ¿Es verdad? Católica de la apertura 2006-2017 venía mal y además eliminado por Potosí en la Sudamericana. Si bien la Católica se recuperó y fue campeón, fue gracias a que varios resultados de otros partidos se fueron dando. Y no sé, ahí yo creo que esa es la Católica más, junto con la de Quinteros ahora, yo creo que el final de ese campeonato apertura 2016-2017 debe ser la Católica que ganó partidos de forma más categórica que yo he visto. El 5-1 en Antofagasta, el 6-2 en Iquique, el 4-3 en Santa Laura. Son partidazos que yo creo que todos vamos a recordar por siempre. El mismo Diego Pablaza. Oye, buena mascarilla, Diego Pablaza. Sí, porque Unión y en los últimos partidos se fue para abajo. La Rafa, Salas crea un personaje, su problema es el ego y cree que lo sabe todo. Y Luis Montero, en una posición en la que yo estoy muy de acuerdo, Lasarte, y hay 3 letritas que las vamos a dejar para que la Lasarte culiado, eso dice. Pero yo ahí diría Garcés, QLO, más que Lasarte. Pero qué tanto, si no está en Canal 13, no estamos en Canal 13. En O'Higgins. Lasarte fue en el que el partido final contra O'Higgins decide meter a Matías Jadwe de titular. Él fue el que decide cambiar el esquema y cambiar el equipo para esa final con O'Higgins. Nadie se lo pidió.
Bueno, es que ya que estamos de viejazo, para mí es mucho más Pellegrini, culiao, que Ah, Lasarte. bueno, pero es que ese es otro tema, pues también tuvo el mejor plantel de la Católica en la historia y no lo pudo sacar campeón, es otro Claro, punto. para mí es más Pellegrini, o sea, con Pellegrini como base, el resto ya son todos, excepto Garré o Riksbergen, Oye, el holandés, qué buena Oscar época era. Meneses, oye, sí, hemos comido cada vacunazo también, pues viejo. Sí, bueno, no hablemos de los buenos momentos, recordemos los malos, son más. Son más, hay más, y hay más conflictos, hay Oye, más temas. pero hablemos eso mismo yo le iba a decir, hablemos de otros temas porque obviamente se ha hablado mucho de... Un saludo para la Nadia, me dice que y no me escucha más encima. No, pues no te Me escuchamos. está escuchando mi novia, así que un saludo para ella. Ah, qué lindo. Hace un rato le vi un mensaje, Bueno, ella me escucha de aquí para allá. pero me perdí. Y aquí también alguien Sí. nos escribió, James Mason. Y Pisi Bueno, 2011. Pisi 2000, no sé, Pisi 2011, ese campeonato es muy raro como para achacárselo solo a Pisi. Es demasiado raro para achacárselo solo a Pisi. Yo ni siquiera lo voy a mencionar. Oye, ¿Por que yo qué? quería que habláramos de otro tema. O sea, bueno, entonces Fantasma Figueroa 2009, Santa Laura contra Colo Colo, pues. Sí, po. Sí, es verdad. Ahí está Nadia que estaba mandando el saludo. Yo quería hablar No era para ella el saludo, era para el Antofa. Pero igual. Un saludo a mi novia Antofa que me está viendo. No, ya ese otro. Ya entramos a otro. Arréglala. Claro, oye, el retorno al fútbol. Se cagada la risa acá, Se escucharon las risas hasta aquí, viejo. Si no el perro, son las risas. Se supone que el fútbol vuelve el 31 de julio, cosa que no va a pasar. Yo creo que ya todos sabemos que no va a pasar. No va a pasar jamás. Pero apareció una idea notable dentro de la NFP y dentro de las listas que se están candidateando. Porque les recordamos que hace un tiempo hablamos de que la Católica había propuesto de que no hubiera, de que los equipos que se acogieron a la ley de protección al empleo no pudieran contratar. Ahora aparecieron con una mejor, que yo encuentro que tiene lógica, pensando en los otros campeonatos que quedaron parados a mitad de temporada y lo van a hacer, que es que el fútbol vuelva con el término de la fecha 8, o sea, que se acabe la fecha que se estaba jugando, que se juegue una más, si no estoy mal, y que se abra la ventana de transferencias, o sea, que los clubes puedan reforzarse ahora en la fecha 8, 9 del torneo y no en la fecha 14 o 15 como se hace normalmente. ¿Cuál es el punto que llama más la atención? Que esto permitiría que el clásico Colo Colo con la U se juegue con refuerzos y no con los planteles que hay ahora. Católica con la U entiendo que también alcanzarían a jugar con refuerzos, si no estoy mal con las fechas. También calzaría. Entonces, sí, pero la U ya hizo oficial que ellos no iban a incorporar a nadie en su plan. Sí, pero eso es porque no tienen plata, amigo. No es por otra razón. Pero no van a incorporar a nadie. Colo Colo podría hacerlo con nuevo técnico o el técnico no corre para esto. Hoy no sé. Yo con lo de Colo Colo es bien raro, porque han sonado muchos, pero hasta ahora no llega nadie. Entonces, pero esto no es. ¿Cómo se llama el técnico actual? Alberto Jara. O Alberto Jara, eso era. Entonces, ahí se abre un punto. La Católica podría llegar a reforzarse ahora a mitad de año. Lo que habla también de que hay muchos jugadores que podrían partir a mitad de año hacia otros países. Ese es el principal punto que proponen desde la NFP. Que está bien. Propongo que San Pedro y Necaxa se haga una realidad inmediata. Que está bien que. Perdón, ya, Necaxa, ¿y tú vas a jugar de delantero, ¿no? Yo entiendo que la primera opción de Necaxa es Lucas Pacerini para reemplazar a Mauro Quiroga. Y mire, son puros jugadores que pasaron. Mauro Quiroga, que estaba en Necaxa y que se va en Curicó. Pacerini, que estuvo a punto de llegar a la Católica, al Colo y a la U y se terminó yendo al Cruz Azul, ahora puede llegar a Necaxa y la otra opción sería Fernando Samper. Pero el punto es, hay muchos jugadores que se podrían ir. En la Católica, de hecho, yo creo que lo más claro, obviamente, aparte de lo de San Pedri, es la opción de Benja Kusevich en el fútbol brasilero. Entonces, por eso se estaban abriendo a la opción de contratar. ¿Por qué? Porque también hay un resquicio en el reglamento que les conviene.
dentro del mismo campeonato se puede contratar a cualquier jugador que tenga menos de 300 minutos jugados o 150 minutos jugados. No me acuerdo ahora exactamente cuál es el dato. Quizás la Rafa nos puede ayudar y nos pone en el Facebook. Pero entonces incluso podría haber contrataciones dentro de la misma liga con jugadores que hayan aparecido poco en los planteles. Y ahí sí que se pueden dar hartos cambios. Y yo creo que por ahí, si son de primera o de segunda. Exacto. El reglamento ya no es como antes, que decía que si juegan no se pueden contratar. Ahora ahí está la Rafa, si juegan menos de 300 minutos, igual se pueden contratar dentro de la liga. Entonces podrían empezar a ver jugadores que estaban lesionados o que no eran considerados, que cambian de equipo a pesar de que hayan jugado 1 o 2 partidos por el elenco. ¿Qué depende este cambio de estatutos? ¿Cómo? ¿Cuándo sería esto? ¿A través de una reunión? ¿Cuál es el procedimiento? Es un consejo, el consejo de presidentes es el que define, pero es el consejo de presidentes el que define, pero el consejo todavía no tiene fecha. La van a definir en esta o la siguiente semana. Y para esto se necesita 4/5 del quórum para que se apruebe esta definición. Así que vamos a ver ahí quién. A ver, no, yo no sé, a ver, quizás Rodrigo pueda ayudar. ¿Quién va a llamar a este consejo? Porque ¿cuándo se va Moreno? Moreno se va el 31 de julio. Se va, ¿no? A fin del próximo mes, cuando se haga la elección. O sea, ya, va a ser Moreno. Cuando vuelva el fútbol chileno nominalmente, es cuando se va Moreno, entonces. De hecho, no sé si aquí lo conversamos, pero ya están incluso las listas para Milad por un lado, y por el otro lado es Lorenzo Antillo, el presidente de Audax. Y están haciendo la guerra sucia ahí, poniendo los WhatsApp de Milad con Andrés Parra. Claro. Pero ahí hay un punto. Yo creo que Milad sí o sí tiene los votos. Oye. Lo conversamos también. Sí, señor conductor. ¿Qué pasa? Oye, yo creo que, bueno, toda esta conversación nace a partir de que el 31 de julio supuestamente vuelve, pero ya están todas las autoridades, al menos sanitarias, de acuerdo en que el fútbol no debería volver. Y a propósito, lo mismo que Alfredo nos contaba por interno para la suerte de pauta que hizo, en que hay jugadores que se están resistiendo y clubes que se están resistiendo, y ya los contagios se están dando en otras ligas también. O sea, se están el nuevo contagio, no me acuerdo cómo es, nuevos brotes respecto a lo mismo. Entonces acá va a ser algo igual. De hecho, tú comentabas, Alfredo, que hay un jugador ya en Santiago Morning que está contagiado, ¿no? Sí, hoy día mismo Santiago Morning dio un informe de que tenía. No sabemos si un jugador, porque ellos en estos clubes no se identifica si son jugadores, parte del cuerpo técnico o del club, pero claro. En definitiva son 2 los contagiados. El directo que le hicieron el examen ahí dentro del club y un otro contagiado por contacto directo con esta persona, porque les hicieron estos exámenes a los contactos directos, entiendo que es la palabra, o contactos cercanos. Sí. Entonces habrían 2. Y lo que te contaba de Brasil es que Botafogo, que es uno de los clubes que se negaba a volver al fútbol en esta situación tan particular que está Brasil, tiene a 5 jugadores enfermos de coronavirus ya luego del regreso de la pandemia. O sea, el regreso del fútbol a pesar de la pandemia. Entonces, se ve muy difícil que el fútbol vuelva en Chile, sobre todo porque hay un tipo que se llama Young Gu. Clarísimo. Fuera del fútbol, pero que está en la tercera la nota, pero que fuera del fútbol dice que el pico de muertes en Chile va a ser en los próximos 30 días y que incluso el propio 31 de julio sería el día más álgido de la enfermedad en el país, porque ellos pronostican en esta universidad Johns Hopkins, que es la que está llevando todas las estadísticas que han sido más referidas por los medios de comunicación, que Chile va a tener incluso unas 22.000 muertes para octubre, y que en julio la tasa de muertes va a ser de 200 a 300 personas por día, superando a países como Italia, España, que están volviendo al fútbol
ya que estamos relacionando, no es por trivializar el tema de las muertes, pero que están volviendo al fútbol, justo ahora que ya pueden, que pueden declarar que no tienen más casos, entonces que el fútbol volviera en Chile un 31 de julio, cuando está en el pic de la enfermedad y de los contagios, suena al menos irresponsable, por decirlo de alguna manera, desde la ignorancia que podemos tener sobre epidemiología. Yo creo que lo lógico es, como hablábamos el otro día, lo lógico es que no vuelva el fútbol, es como lo mismo de las clases. No puede volver. Si tal también como salían medios internacionales, decían que la pandemia en Chile está descontrolada y es una cuestión de que la trazabilidad se perdió, etcétera. Entonces, por lo tanto, lo tenemos para cuándo salir de esta cuestión, en realidad, en serio. O sea, yo creo que no debería volver el fútbol, al menos yo siento que no debería. Por más Fernando que Yáñez, que es el profe. Sí, Fernando Yáñez, porque no va a volver el fútbol. Bueno, Fernando Yáñez, que es el médico vinculado a Católica y que está vinculado también a la NFP con esto de los protocolos, dice que la vuelta a los entrenamientos es más segura que otras actividades, y esa es la razón por la que ellos dirían que el fútbol chileno puede volver. Sin embargo, tenemos aquí otro, Gabriel Cavada, dice que es poco probable que se cumpla este regreso al fútbol porque es un plazo un poco agresivo, demasiado optimista. Como están las cosas en la actualidad, las estimaciones hablan que el pic de la epidemia será a mitad de julio, por lo que volver el 31 de julio me parece muy improbable. Esto lo dijo en el Mercurio. Es que, de hecho, yo creo que si pensábamos en esto, en que se iba a suceder esta situación, cuando recién partió la cuarentena y cuando recién se suspendió el fútbol, yo creo que si decíamos, oye, el fútbol estando en marzo, vuelve en julio, era como, chuta, ¿cómo no vamos a estar listos para esa fecha? El tema es que, claro, ha sido tan malo el manejo gubernamental de la epidemia que ahora que ya estamos mucho más cerca y que queda un mes, prácticamente es como imposible que se vuelva el 31 de julio. Es imposible que el fútbol vuelva el 31 de julio. No, bueno, no sé por dónde. Pasaría ahí? ¿Qué pasaría si tú se declara que efectivamente no puede volver el fútbol y perdemos este año, no hay Copa Libertadores, o a lo mejor Copa Libertadores sí, pero los equipos chilenos no pueden participar? ¿Y qué pasaría? O sea, los contratos millonarios, habrían demandas entre CDF y la publicidad, etcétera. El CDF se podría negar a pagar que no se están cumpliendo la cantidad de partidos y de semanas de fútbol. Ya pueden hacerlo, de hecho, por eso se está hablando de la creación de una Copa de la Liga, que sea una copa solo entre los equipos de primera división, porque con eso le podría dar más fútbol al CDF por un par de años para contrarrestar lo que ha ocurrido entre octubre del año pasado y julio, quiere decir y junio de este año. Incluso Colo-Colo propuso hacer una Copa Chile femenina que se le regalara cuyos derechos de televisación se regalaron durante 3 años al canal del fútbol a manera de compensación para que ellos tuvieran en su parrilla de programación. Sí, así que por ahí va. Y el tema, además hay un precedente. ¿Y si no? Cuando fue la gripe porcina en algún momento, jugaban los mexicanos la Copa Libertadores. Y de hecho, no sé si se acuerdan que hubo una polémica que más encima involucró a Everton por un jugador que escupió a otro, un mexicano que escupió a otro. Y a los mexicanos esa vez les dijeron, bueno amigos, muchas gracias, adiós de la Copa Libertadores, y los sacaron de la Copa. Claro. Les dijeron, tienen un cupo asegurado para el próximo año, y ahí fue cuando vino el tema de que los mexicanos no quisieron venir más. Pero ya hay un precedente de que sacaron a un equipo, a equipos, precisamente porque en el país del cual venían, había una epidemia descontrolada. Así que podría pasar sin ningún problema. Así es. Y de hecho, como dice la Rafa, por eso se propone el 31 de julio. Y mucho más controlada de la que ahora. Sí, pues, el 31 de julio es la última opción, perdón, se me borró, es la última opción que tienen para hacer calzar las fechas y que CDF no empiece a sacarles la plata. Y ahí ya tienen un problema bien grande entre Turner y la NFP, porque también está el tema de los derechos de la selección, que Turner también es la propietaria de los derechos de la selección. Claro. Vía intermediario, entonces tampoco se está pagando ese dinero.
Incluso equipos como Colo-Colo, por ejemplo, decían que los auspiciadores tampoco les querían pagar, porque los estáticos, por ejemplo, no se están mostrando en ninguna parte. La camiseta no ha tenido la exposición que han querido. Entonces, por eso también se hacen estas competencias de eSports y qué sé yo, para darle relevancia a los auspiciadores. Yo mismo participé aquí virtualmente en una conferencia de liderazgo que dio Católica, o en rigor lo que llaman el Club 1937, que es como una empresa que se dedica a la parte más comercial y que tenía como objetivo, en definitiva, para nosotros escuchar a Holland, pero para el club poder mostrar los distintos auspiciadores, porque o si no, no tenían exposición. Y es lo que tú ves hoy día en los estadios ingleses o españoles, que son estas lonas que ponen en los estadios y que en vez de público tienen que poner a los auspiciadores para compensar lo que están los contratos. Hay temas tan importantes con esos puntos de los sponsors, que por ejemplo en esto, ya que Alfredo tocaba hace un rato el tema de los torneos online, hubo un torneo que se jugó con jugadores del medio local, que un jugador de O'Higgins representaba a O'Higgins, un jugador de Colo-Colo representaba a Colo-Colo, bla, bla, bla. Si no estoy mal, lo ganó Curicó. Y la Católica no participó de ese torneo, siendo parte de la NFP, siendo un torneo organizado por la NFP, porque el torneo se jugó en el Pro Evolution Soccer, y la Católica, uno de sus sponsors es EA Sports con FIFA. Entonces, por eso no participó. Y es la razón principal de por qué en este torneo de celebridades, que sí se hizo a Guaso Álvarez jugó con la Católica, porque podían mostrar el equipo con la implementación oficial. Si bien en el otro juego sí está, como no era sponsor, no quisieron arriesgarse, y en este que tenían la oportunidad, sí salía la Católica con los sponsors y todo eso. Así es. Es una tontera, pero hasta en eso se están cuidando los clubes. Para uno, principalmente puede sonar una tontera, pero los clubes tienen que cuidarse con esos puntos, no les queda otra. Mira, yo vi, a propósito de charlas online... Pero la lógica, chiquillo, es que no debería volver el fútbol. No, sí, yo creo que todos tenemos claro que el fútbol no debería volver. Ahora mismo estaba viendo la publicidad, perdón, Alfredo, perdón, estaba viendo una publicidad de Cruzados. Pero de Cruzados que estaba tenía en oferta el socio, el carnet de socio, 19 lucas. A mí me pareció 19 pesos. Yo digo, pero ¿para qué? Si el fútbol no. Sí, decía regala en el mes del padre. Y dije, ¿quién en su sano juicio pone $1, weón, para hacerse socio de torneos que no se juegan? O sea, hay que ser, es rara la pronuncia. Sin embargo, tú veis que yo me metí por curiosidad nomás, no es que pensara comprarlas, pero me llegó también el anuncio de las mascarillas de Católica. Y yo dije, aquí sí que pongo el límite, me han vendido de todo, pero yo esto no lo compro. Bueno, recibo el correo. Usted que recibo el correo, o veo el correo a las 10 de la mañana, a la hora del almuerzo me meto a... La lonchera esa que nos regalaron por el abono, incluso usted se lo hubiera comprado, y no se va a comprar la mascarilla. No, bueno, pero vi este correo a las 10. A la hora del almuerzo me meto, hago el clic para ver ya cuáles son los diseños. Todas agotadas. Yo no sé cuántas hicieron, sí, pero todas agotadas, y era ridículo porque la mascarilla costaba 3.500 y el envío otros 3.500, así que te salía 7 lucas la mascarilla. No, pero agotada. Oye, pero todo esto uno dice, puta, las mascarillas full éxito venta, pero comparado respecto a la actividad económica normal, a la actividad económica normal de la Católica, está vendiendo nada. No, imagínate cómo estará Under Armour, que iba a lanzar esta colección de invierno de ropa. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Dijo usted, señor, desde el baño? Sí, no se te escuchó. Sí, me quedé pegado. Denle nomás porque estoy con problemas de conexión desde el baño. Ah, ya. No, pero no, claro, sí. no es nada. Yo creo que lo que vendieron en todas las mascarillas es menos incluso que el bordero que tienen por un partido. Y tenemos claro que el bordero, la recaudación, no es precisamente lo que mantiene vivo un club. Entonces debe ser un ingreso mínimo. ¿Pero qué bordero pierde Católica si tiene el estadio
abonado desde enero. Ese es un gran punto. La Católica no ha perdido nada de dinero por entradas porque el 80% del estadio está abonado. Sí. Entonces es muy poco lo que ha perdido. Sí, pero el ojo, porque el abono termina a fin de año también, pues después anda a ver cuántos van a renovar para este otro año, para este otro periodo. Y por lo demás, por eso creo que están regalando prácticamente el tema del carnet de socio, porque es como, ¿sabes qué? A mí me da la impresión de como que la Católica está pidiendo una ayuda económica, porque sabemos que no hay partidos, sabemos que no va a haber, es como, ayúdame a sostener esto. Sí, sí. A mí me dio esa misma impresión, que es como un acto de fe o un acto de... Es una apuesta al final. Sí. ¿No? Como Claro. Ahora, no creo que Católica sea de los clubes que esté particularmente complicado. Es un club sin deuda, como dijo el propio Juan Tagle también en otro webinar que vi de la Universidad de los Andes, que participó el presidente de Católica, que dijo una cosa que a mí me gustó de las que dijo, que es: no tenemos que olvidarnos que el fútbol es un negocio, o sea, es un espectáculo, que nosotros estamos en el negocio del entretenimiento y que la experiencia del estadio tiene que ser total, no solo desde la cancha, sino que fuera de ella, y que toda la experiencia en su globalidad tiene que ser interesante. Y daba a entender también que uno de los éxitos de Católica, porque esto era en una charla que tenía a tres tipos de administración bien distintas, que eran la del Atlético Nacional de Colombia, la del Leganés de España. El Leganés es propiedad de una familia que trabaja en su totalidad en el club. Todos los cargos están integrados por algún miembro de la familia. Y fíjate que el Atlético Nacional tiene una estructura que es bien, no sé si parecida a la Católica, porque surge de motivaciones distintas. Pero ellos no tienen un mecenas o un presidente a lo Moza o Heller, porque ellos en la época más dura del narcotráfico, el presidente de ese entonces del club blindó al club de una estructura jurídica que impidiera que se metiera algún narco en la propiedad de la institución. Entonces la convirtió en una sociedad sin fines de lucro, que hoy día justamente les impide acceder al capital abierto, claro, de la comunidad. Entonces ellos viven mucho de traspaso de jugadores o de televisión. Pero Católica tenía la particularidad de que ¿por qué los cambios en esto mismo que hablábamos nosotros, de tener 136 abonados en el primer año que se lanza el modelo, a tener hoy día 8.000 o 9.000 que te cierran el estadio? Y era básicamente por este concepto de que Católica es parte del negocio del entretenimiento. A muchos les dará un tiritón que se diga negocio, pero es el formato de administración y de que las finanzas del club no sean distintas a las de la casa, claro, del fondo. Que se gasta lo que entra y no más de lo que se recibe en el fondo. Sí. Ahora obviamente la Católica tiene parados todos sus temas de marketing fuertes. Se venía el tema de la venta del nombre del estadio, se supone, y eso está parado. La pantalla, pues, bueno. Está parado. La pantalla que se La ocupó en pantalla Philips. 3 partidos, no, 4 partidos se ocupó la Pantalla pantalla. Yeta. No. Así que ahí vamos a ver qué pasa, pues si también todo esto yo creo que recién se va a empezar a... Pero ustedes si fueran el presidente de un club, ustedes si fueran el presidente del club, ¿contratarían? ¿Cómo? ¿Contratarían jugadores? Yo ni cagando. Ahora, O te cambio la pregunta: si tú si acaso, fueras jugador extranjero, ¿te sí, irías? Si tú fueras extranjero, ¿te irías a otro país Yo me en iría. estas condiciones? Bueno, claro que sí, po. pero ¿quién va a querer venir a Chile? Chile es el peor país que lleva esta pandemia, weón. Por eso, Por ¿quién va a ¿quién querer quiere venir venir a a Chile? Chile? Pésimo en la pandemia, weón. O sea, Nadie va a querer pero venir. a ver, en octubre mismo, ¿quién quería venir a Chile? Oye, pero mira el comentario de la Rafa, yo me traigo al niño. No era para tanto. Está en Cañuelas. Bueno, pero es la excusa oficial por la que se fue Quinteros, pues.
Le faltan 6 meses para volver al Nico Castillo, por favor. No es un refuerzo. ¿Por qué decís eso, Alfredo? ¿Por qué dice eso, Alfredo? Y no retira a la Rafa Mayo tan duro tu. Pero es que hablemos en Oye, serio, por Alfredo. favor. Es como que yo dijera la tontería que estábamos diciendo la otra vez. ¡Ay, que vuelva Botinelli a retirarse! ¿Para qué? Uno de los que dijo que quería retirarse en Católica fue Acojos tenemos un Pájaro montón en el Gutiérrez. PP, no más. Ahí sí, pues es un gol que sigue haciendo Pájaro, gol. entrevistaron a Pájaro Gutiérrez en Todos Somos Técnicos. Y me gustó lo que él dijo, porque dijo, yo no me quiero ir a retirar a la Católica. Yo quiero pelear, o sea, ser el mejor jugador posible en O'Higgins para que mi rendimiento me lleve a la Católica. A mí me parece que fue el mejor jugador de Higgins en el inicio del campeonato. Pero es que, ojo, Bueno, el Pájaro Gutiérrez ha venido siendo el mejor del campeonato en muchos equipos y así toda la Católica no lo trae. Bueno, y De hecho, el golazo que le hace Gutiérrez, Pájaro Gutiérrez en San Carlos. Este año Pájaro Gutiérrez nos hace un golazo en San Carlos por O'Higgins. Lo aplaudieron. Y él dijo, yo quiero volver a Católica a ganar títulos, a ganarme un puesto y ahí eventualmente retirarme. Pero no quiero ir a dar pena a Católica porque sí. Así que muy bien. Lo que él dice, pues. De todos esos nombres, el tema es que ya Gutiérrez ya jugó más de 300 minutos. No podría hacer un traspaso en esta temporada. Ahí ya perdiste uno, ponte. Pero no se puede, por eso digo, la modificación de estatuto no puede ser en esta etapa. Es como la constitución política, ¿acaso? Tendrías que modificarlo completo y ahí necesitáis 4/5 del quórum de la NFP. 4/5 considerando estas salvedades de que la primera división vota por 2. Entonces, claro, un poco menos que que creo que son como 2/3 de los clubes al final, en verdad. Y la Rafa también pregunta, ¿el humo de lo del Chuco Sosa? Yo hasta ahora entiendo que sigue siendo humo. No, tampoco, es como que aparte de que quedó libre, no hay nada que... O sea, yo lo único que le dije, atento Católica, porque quedó libre. No, pero... Y bueno, de ahí nadie más, pues. Los otros serían posibles salidas. A Web sigue hasta fin de año y es probable que renueve. El Benja Kusevich, que suena como en 5 equipos de Brasil, pero no ha llegado, yo entiendo, a ninguna oferta formal. Y se habló en algún momento también de una opción para que saliera del plantel, no salir en mala, sino que por ofertas de que estaban sondeando a Valver Huerta. Pero Valver Huerta yo entiendo que no se quiere ir. Y eso ya es conocido porque la otra vez habló de que se había encontrado en la Católica, por decirlo de alguna manera, y que no quiere salir aún del plantel. Así es. Y eso, porque los otros eran los que se podía llevar a México Gustavo Quintero, y así como vamos, Gustavo Quintero se viene a la selección, si es que se va a rueda, entonces... Bueno. A todo esto, ¿vieron quién reemplazó a Quinteros en Cholos de Tijuana? ¿Y no fue Guede? Pablo Guede. Pablo Guede es el nuevo técnico de Cholos. Oye, los que sí se van a ir somos nosotros. Sí, ya es mucho, 1:20. Aquí, perdón. La conexión buena. Con todo esto, ¿estaremos a nivel internacional? No, muchas gracias. No. Si la Católica ya está eliminada, la Copa Libertadores, seamos realistas. Bueno, y el goleador de América que se fue. De hecho, Matías Pizano también suena en la Católica, pero yo entiendo que solo han sido intenciones, de hecho, del representante de Pizano más que de la Católica. Yeah. Lo otro, si llega a volver la Copa Libertadores, yo todavía no entiendo cómo la van a hacer. No se me ocurre cómo la podrían hacer, porque se hablaba de un país neutral, así como jugar todo en un país. Pero la ML se juega toda en Orlando. Sí, pero es que allá están todos en un país, quiero decir, están todos en una ciudad, pero aquí ponte tú sería llevarte al equipo para un torneo internacional, jugar un par de partidos cuando ya esté eliminado. ¿Y viste el calendario de la Champions en agosto? Sí, todas semanas, pero van a ser partidos de lunes una a viernes. No va a ser ida y vuelta, si ese es el punto. No va a ser ida y vuelta. Oye, ¿quién se está riendo ahí tanto? Yo me preocuparía, señor José Luis. No. Están haciendo boquillitas. Ya, nos despedimos. Ya, chiquillos. Sí, pues. Oye, buen programa, buena sintonía, buenos comentarios. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Como hemos dicho, este programa no lo hacemos con afán de sintonía, ni liderazgo, ni mucho menos. Lo hacemos porque nos gusta hablar de la Católica.
Oiga, Así que ¿puedo pasar muchas gracias a todos los que se conectaron. antes Todos de los irme? que quieran. El otro Fue día entre en el pelotas, que también está muy bueno. en Entre Pelotas me tocó entrevistar en un live de Instagram a Marcelo da Venecia, el bajista de Guaychafe, gran banda de rock nacional, hincha de la Católica. Estuvimos hablando mucho de la Católica, así que si se quieren dar una vuelta por ahí, está en Spotify. Ya la entrevista con Marcelo da Venecia en el Spotify de Entre Pelotas. Eso. Que justo era como el nexo entre los dos. Entonces en Spotify, Entre Pelotas, y también Sí. en Facebook, o sea, en Instagram. En Facebook también Entre Pelotas y en Instagram Entre Pelotas Chile. Perfecto. Ya, chiquillos, un abrazo grande. Alfredo Morgan ahí despídese de audiencia, incluso de la Nadia que dice que se estaba riendo de ti. Esa era la risa que me daba. Ah, No sé mira. por qué, pero es. Así que Oye, todavía tiene su. yo tenía una duda todo el capítulo. Si es que Alfredo Morgan se fue a cortar el pelo a la peluquería de Papelucho. Tiene exactamente el mismo corte de Papelucho. Me lo Exactamente fui a el mismo. cortar a la misma que Leo Messi. Ah, sí. Y yo está claro que no me he cortado el pelo, ¿no? Está claro. Yo alcancé a cortarme el pelo antes de que cerraran todo, así que por suerte. Pero estos efectos Bueno. Oye, pero esas risas son como las risas del Happening. Se escuchan como de fondo. Deberíamos contratarla. ¿Sí? Sí. Es la Bueno, risa. sí. Ahí de nuevo, Si es el la fútbol risa. si el fútbol pone los sonidos del FIFA, ¿por qué no vamos a poner nosotros Sí, risa? así es. Ya, Oye, me Fabián, despido entonces. Gracias a todos por estar aquí, los que nos nos hayan soportado hasta este punto. Y gracias por todo nuevamente. Y gracias a ustedes por esta conexión, por poder hablar de otras cosas. Aunque el señor José Luis empiece con el ánimo que empieza estos programas. ¿Qué fue lo que dijo al principio? Se me Bueno, olvidó. sí, desesperanzador. 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 Poco Gran menos que con, Bueno, pero terminó poco el menos programa que y con me la llegó el guadaña mensaje. y la capucha negra empezando el programa. Pero se acaba el programa y vuelve la esperanza. Así que muchas gracias por eso, chiquillos. Ya Mayonari, ahí también despídese de su fiel. Muchachos, nos vemos el próximo lunes en un nuevo Foro Cruzado. Esperemos que con la Rafa y eso. Y también no olviden nuestras redes sociales para los que nos están viendo en Facebook, en Instagram, @Foro Cruzado, en Twitter, @Foro Cruzado, y también en YouTube. Ahí estamos subiendo los capítulos al día siguiente, cuando ya Estamos estamos. en todos lados, estamos en todos lados. Ah, y en Spotify, porque no lo he puesto abajo. También en Foro ¿Y Cruzado qué pueden pasa? encontrar los capítulos anteriores. Falta Eso. cuenta de Tinder nomás este programa. Exacto. Buenas noches a la Rafa, como siempre, su participación maravillosa. Próximamente Foro Cruzado en X Videos. Y amigos, buenas noches. Tiene su programa. Adiós. Nos vemos el próximo lunes. Esperanzador. Chao, chao. Chao.